Estamos estudiando un libro de la Escritura, que es el primer evangelio llamado Mateo, escrito por Mateo, que era un publicano, pero que fue una persona que vio cada una de las cosas que Jesús hizo. Fue un testigo ocular. Quiere decir, él vio cada una de las cosas, escuche muy bien, que Jesús hizo a través de su caminar. Y lo interesante que era como era publicano, él sabía llevar récord. Entonces él nos deja muchos detalles de la historia de Jesús y detalles que nos pueden ayudar a entender y a crecer a nosotros en nuestra vida. La primera parte del estudio de Mateo nos enfocamos mucho en la misión que nosotros tenemos, en la misión salvífica, en cómo el Señor nos trajo, en la responsabilidad que Él nos dejó, en lo que Él hizo en la cruz. Y ahora vamos a empezar nuevamente a través del capítulo 8 hacia adelante para ver cómo el Señor se manifestó y cómo Él se presenta en la tierra para que la gente pudiera entender que Él era el Hijo de Dios. Y algo pasa interesante en el capítulo 8 de Mateo. Si usted tiene su escritura, ábrala allí, porque en el capítulo 8 de Mateo vamos a encontrar varios milagros, porque el Señor Jesucristo empieza a presentarse. El Señor Jesucristo se empieza a presentar quién es Él y empieza a manifestar o a mostrar un poder especial, un poder sanador, un poder transformador, un poder gigante. Y primero sana a un leproso, después sana a un paralítico, después calma la tempestad, después sana, quita a alguien, a Satanás del lado, manifestándose de una manera especial y poniendo sus credenciales y diciendo: yo soy ese que ustedes leyeron en el Antiguo Testamento, yo soy ese que se menciona en Isaías, yo soy ese, y aquí me estoy presentando con mis credenciales y me estoy presentando para que ustedes puedan entender de que yo no soy un profeta más, sino que yo soy el mismo Dios encarnado, que ya he venido para que ustedes puedan restablecer una relación con el Padre. Hay algo que las personas no entienden muy bien, y es que muchas veces creemos que el primer pecado fue el pecado de la desobediencia, y decimos que porque Adán y Eva desobedecieron de no comer de un árbol, ese fue el primer pecado que nos llevó a nosotros a la perdición. Pero cuando uno lo analiza un poquito más profundo, se da cuenta que antes de ese pecado sucedió algo en estas personas que los llevaron a desconfiar de Dios, y aparece la palabra confianza o desconfianza. Y si lo analizamos un poco más, nos vamos a dar cuenta que lo que genera el quebrantamiento de una relación entre Dios y el hombre fue la falta del hombre de poder confiar y descansar plenamente en un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que había creado todo y que los había puesto en un lugar perfecto, pero que en un momento a otro el hombre empieza a desconfiar de Dios y dice: hay algo que Dios no está haciendo bien, hay algo que yo puedo hacer por mí mismo, hay algo que me está escondiendo porque me ha dicho que no tome de ese árbol. Déjeme tratar yo de hacer mi vida por mi misma manera y déjeme tratar de solucionar mis problemas por mi misma manera. Entonces en ese momento hay un problema de confianza y se rompe una relación entre el Dios Padre y la humanidad, y todo se debió a un problema de confianza. Y cuando tú vienes a la Escritura y empiezas a leer la Escritura completamente, te vas a dar cuenta que todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, escuche muy bien, es el Señor tratando de que nosotros, la humanidad, podamos confiar plenamente en el Señor y nos podamos levantar cada mañana confiados y plenamente seguros de que el Señor está con nosotros, de que Él camina con nosotros diariamente, y sin importar qué está pasando a mi alrededor, yo pueda descansar plenamente en Él. Y el gran problema que nosotros tenemos hoy en día con Dios es un problema de confianza en Él. Es un problema de no poder depender de Él. Y lo que el Señor quiere es que nosotros podamos confiar nuevamente en Él. Por eso toda la historia del Antiguo y el Nuevo Testamento se basa en el concepto de que la humanidad pueda confiar y descansar, que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que quiere traernos vida eterna, que hay un Dios que no quiere que nosotros terminemos en el infierno, que hay un Dios que
claramente ha abierto un camino para que nosotros podamos tener una redención y podamos estar junto a Él. La pregunta es, si nosotros sabemos que hay un Dios que todo lo puede, si creemos el día de hoy, lo hemos adorado en todo nuestro corazón, ¿por qué nosotros el día de hoy no estamos teniendo una confianza plena en que hay un Dios todopoderoso, en que hay un Dios que llena nuestra necesidad? ¿Por qué nosotros tenemos que poner a un lado esa confianza y dañar esa relación con el Padre? Cualquiera buena relación necesita la confianza. No puede haber un matrimonio feliz si no hay confianza entre la pareja. No puede haber una buena relación entre padre e hijo si no hay una relación de confianza entre el padre e hijo. No puede haber un buen negocio si el jefe no puede confiar en sus empleados. No puede moverse una iglesia para alcanzar las cosas que el Señor tiene si no hay confianza entre los hermanos de la iglesia y ellos no confían en el Padre. No puede haber un cristiano pleno, escuche esto, si nosotros no somos capaces de soltarnos a nosotros mismos y lanzarnos a los brazos del Padre y caminar con Él y enfrentar nuestra vida confiados de que ese Padre Celestial está con nosotros. Para eso se necesita confiar plenamente en Él. La confianza, ¿qué es la confianza? Es una esperanza firme y segura que se tiene de una persona o que se va a actuar en una cosa que va a funcionar como yo deseo. Es tener la convicción de que alguien está completamente en control. Es confiar y depender plenamente en eso. Y el Señor nos está diciendo el día de hoy, yo quiero esa confianza porque yo quiero estar contigo, porque yo tengo planes contigo, porque yo quiero trabajar contigo, porque yo te quiero llevar a otro nivel en tu vida espiritual, porque yo te quiero usar en el reino, porque a pesar de lo que nosotros estemos viviendo, yo tengo algo contigo. Y el Señor nos invita a nosotros a levantar nuestra mirada al Señor. La relación de Dios se inicia, escuche esto, con un acto de confianza, así como la relación de Dios se rompió con un acto de desconfianza. La relación con Dios se inicia con un acto de confianza, porque la relación con Dios se rompe con un acto de desconfianza. Y mi invitación el día de hoy, la invitación que el texto nos trae el día de hoy, es que nosotros podamos crecer en nuestra fe. ¿Por qué es importante crecer en nuestra fe? Romanos capítulo 1, versículo 17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá y esa vida será eterna. Ahora, hay que entender algo que es básico pero profundo, y es que nosotros no podemos hacer nada para ser justos ante el Señor, pero cuando yo creo que Él fue a la cruz y murió por mí y resucitó, y entiendo el concepto de redención, que es que Él compra la condena que yo tenía que tener y Él la paga, entonces yo quedo con la oportunidad de poder vivir una vida eterna con el Padre. Pero escuche esto, pero yo tengo que tener fe en Él. Y tengo que descansar en Él. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Y mire lo que dice, y que Él recompensa, dígame, recompensa conmigo, a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, hay algo interesante, hay una recompensa en mi fe. ¿Y cuál es esa primera recompensa que yo tengo? Escuche esto, es la compañía del Creador del universo, del Hijo de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su vida para siempre. Es esa recompensa de vida eterna que Él presenta a nosotros. Es esa compañía permanente. Pero yo necesito entender, Iglesia de Cristo, que eso solamente va a pasar cuando yo tenga la capacidad de soltar todo lo que tengo y depender
completamente en Él. Vamos al capítulo 8 de Mateo, porque ahí vamos a encontrar unos beneficios impresionantes que nos van a ayudar a nosotros a poder crecer en nuestra fe y a poder cumplir y alcanzar propósitos divinos más profundos que los que nosotros estamos alcanzando en nuestra vida ahora. Y hay un primer elemento que trae beneficios extraordinarios a nosotros, y es: con los ojos de la fe, escuche esto, mi obstáculo se minimiza. ¿Quiere repetirlo conmigo? Con los ojos de la fe, mi obstáculo se minimiza. Y es extraordinaria esta verdad. Había un hombre que era centurión. Y escuche muy bien esto. Un centurión era un hombre romano. Un hombre romano que estaba representado por un imperio. Él representaba un imperio, que era el imperio de Roma, perdón. Y este hombre romano tenía 100 hombres a cargo. Hay algo interesante con él. Era un hombre que no era judío, era gentil. Quiere decir, era un extranjero viviendo en el pueblo de Israel. En esos pueblos pequeños, imaginen el poder que tenía un hombre que tenía la capacidad de ordenar a 100 hombres, mandarlos a cualquier lugar. Y vamos a ir al texto para ir encontrando cómo este hombre entiende cómo nosotros debemos confiar en el todopoderoso Señor. Entonces, versículo 5 de Mateo capítulo 8 dice: entrando Jesús a Capernaum. ¿Qué sigue después? Dígalo duro conmigo. Vino a él. ¿Quién era él? Jesús. ¿Quién? Un centurión. ¿Quién era el centurión? Un gentil. ¿Y qué hizo con él? Rogándole. Y yo quiero que usted tenga esa palabra, vino a él. Y quiero que tenga la otra palabra, rogándole. Porque hay algo extraordinario que pasa cuando yo soy capaz de poder depender completamente de las cosas del Padre. Versículo 6, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Entonces, aquí hay algo que pasa de una manera extraordinaria. Es un hombre gentil, un hombre con poder, un hombre con toda la capacidad, pero que empieza a escuchar que Jesús había sanado a un leproso, empieza a escuchar que Jesús había hecho cosas extraordinarias. Y cuando él mira su problema y él se da cuenta que su problema está fuera de control, él levanta su mirada y se da cuenta que Jesús está haciendo cosas extraordinarias y deja toda la posibilidad de actuar por él mismo y empieza a caminar en la dirección de ir y buscar la ayuda completa de Jesús. Y aquí es donde pasa algo maravilloso. Es wow, en el momento en que él va donde Jesús, viene el versículo siguiente que nos aclara algo en el versículo 7. ¿Y qué pasa con Jesús? ¿Qué le responde Jesús en el versículo 7? Dice: y Jesús le dijo: yo iré, ¿y qué más? Y le sanaré. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Estaba ya resuelto su problema? No estaba resuelto su problema. ¿Pero qué pasó con el problema? Se volvió pequeño. Ya tenía la seguridad de que el que estaba haciendo milagros y tenía todo el poder, del que estaba caminando, de que el Hijo de Dios, de que el Mesías, de pronto él no entendía todos esos detalles, pero ya se daba cuenta de que un poder sobrenatural estaba en control de su problema. Quiere decir, su problema se volvió pequeño. Muchas veces nosotros queremos ver con nuestros ojos. Queremos tener el control de todo el obstáculo con nuestros ojos. Estamos mirando con los ojos humanos y vemos el problema tan gigante. Vemos mi situación tan enorme. Vemos la roca tan inmovible. Vemos la montaña tan gigante y decimos: ¿cómo vamos a mover esa montaña? ¿Cómo vamos a correr esa roca? ¿Cómo vamos a quitar ese obstáculo? Y muchas veces el Señor quiere que nos quitemos los lentes para mirar de lejos, para que lo veamos borroso, para que no lo veamos y nos demos cuenta que Él está en control. ¿Quién utiliza lentes para mirar de lejos? Nunca se los quite cuando está manejando, por favor. Pero quíteselos para cuando necesite mirar por encima de los obstáculos. Porque nuestros ojos se centran en el obstáculo.
Nuestros ojos se centran en lo que yo soy y me comparo con el problema. Y cuando yo me centro en lo que yo soy y miro el problema, miro la roca, miro la montaña, miro la situación y me miro quién soy, no soy nadie para poder mover esa montaña, quitar ese obstáculo, mover esa roca y poder seguir caminando en las cosas del Señor. Pero les quiero recordar algo esta mañana: el que sí puede mover la montaña, el que puede mover la roca, el que puede quitar completamente el obstáculo que está en usted, se llama Jesús de Nazaret. Y ha venido y está en usted con propósitos especiales para su vida. Y cuando usted se quita los lentes de su vida y empieza a caminar con los lentes del Señor, hay algo extraordinario que pasa, que lo grande se vuelve chiquito. El obstáculo gigante se minimiza y usted ya nomás va pasando así, y de pronto nomás hace así con la pierna así y dice: perdón, aquí voy yo. Pero no voy yo, Cristo va en mí. Y va siguiendo y va caminando y va superando lo que no podía superar por usted mismo, o va viviendo en la situación que usted no podía vivir, y va encontrando que Cristo está en control. Y se minimiza mi situación. ¿Qué obstáculo estás enfrentando hoy? De pronto tenemos una lucha interna. De pronto hay algo que dijiste: yo ya perdí esta carrera de mi vida. De pronto tú dices: en mi parte emocional está todo completamente destruido. De pronto tú dices: en mi parte ministerial no hay mucho que hacer. Yo te quiero recordar que al que viniste a adorar el día de hoy, que al que viniste a buscar el día de hoy, escuche esto: que el mismo que levantó paralíticos y sanó leprosos se está paseando por este lugar buscando un corazón que quiera creer en Él, para empezar a minimizar tu problema y ver que tu Dios es más grande que la situación que tú estás enfrentando. Pero ¿qué necesito para eso? Es interesante ver el texto. Necesito llegar a los pies de Jesús. Necesito acercarme a Él. Necesito descubrir qué hay en Él. Necesito descubrir sus enseñanzas. Necesito ir a la palabra y tener contacto a Él. El centurión tuvo la oportunidad de físicamente tener un contacto con Él. Lucas dice que de pronto fueron los siervos que fueron. Yo le creo un poquito más a Mateo porque fue testigo ocular. Y lo que está diciendo ahí es que tuvo la relación ahí cercana con Él. Y wow, creció con Él. Pero vino y escuche, le rogó. A veces queremos que pase algo en nuestra vida y solamente le decimos: Señor, encárgate de esto. Está tan grande nuestro problema. Déjeme decirle algo: este centurión, que era poderoso, manejaba 100 hombres y representaba el famoso imperio romano. En esa área llegó a los pies de Jesús y escuche lo que hizo: le rogó, se postró y le rogaba al Señor y le decía: sabes, tengo un siervo que quiero mucho, un siervo que amo. Muchos eruditos dicen que fue un siervo que primero fue esclavo de él, pero cuando él quedó en la libertad, el siervo le dijo: por favor, no me botes, yo me quiero quedar aquí contigo sirviéndote el resto de tu vida. Y había una relación tan fuerte con este siervo que cuando él se ve en este problema tan duro, él viene donde Jesús y le ruega. Primero viene y después se postra. Déjame preguntarte algo: estás enfrentando tu problema, tu lucha, estás enfrentando tu obstáculo, pero te has rendido a rogarle al Señor. Te voy a explicar qué significa rogar. No sé si tienes un hijo en años de formación, pero si tú le has prometido algo a tu hijo, si tú sabes que tu hijo sabe que tú tienes la capacidad de conseguir algo para ti, y de pronto tú le has dicho: sí, ahora te lo compro, y él tiene 5, 6 o 7 años, él te va a decir cada rato: ya me lo va a comprar, ya, en un minuto. Después se pasa por el otro lado: ya pasó el minuto. Y usted: ya, que estoy hablando por teléfono, ya pasó el ya. ¿Ya me lo va a dar? ¿Quién ha vivido esa experiencia? Nuestras familias se parecen. Nora, qué parecidos. Eso se llama rogar. Te estás presentando con ruego ante el Padre y le estás diciendo: Padre, yo me despojo de todo, yo vengo a tus pies.
Yo pongo mis rodillas a ti, yo te busco en un tiempo especial, porque no puedo manejar esto como lo manejaba antes. Esto ya está muy grande para mí. Yo te lo entrego completamente y me postro ante tu presencia, porque estoy frustrado. Te necesito. Yo necesito el poder divino que todo lo puede. No puedo seguir con mis fuerzas. Por eso me postro y te ruego. Y cuando nos atrevemos a hacer eso, se minimizan nuestros problemas. Porque el Señor, inmediatamente que Él se rogó, ¿qué le rogó? El Señor le dijo: yo iré a tu casa y lo sanaré. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el primer beneficio? Con los ojos de la fe se minimiza mi obstáculo, mi lío, mi problema, mi dificultad, mi situación se minimiza completamente. Pero hay un segundo elemento, un segundo beneficio, y es: con los ojos de mi fe, de la fe, mi seguridad se restablece. Hay algo que se pierde en nosotros. Y algo que se pierde en nosotros es que a veces nosotros nos sentimos muy confiados de nosotros mismos, porque hay cosas que nosotros podemos controlar. Pero cuando las cosas se salen de nuestro alrededor, cuando el que no está al lado ya no está y se movió donde yo estaba apoyado, en lo que yo confiaba ya no está, el trabajo que yo tenía se fue, la salud que tenía de un momento a otro desapareció, y empiezo yo a sentirme, la economía que tenía era una historia y ya no la tengo. Entonces me empiezo a sentir inseguro. Pero cuando yo recuerdo que tengo un Dios grande y poderoso y miro con los ojos de la fe, mis queridos hermanos, yo empiezo a recobrar la confianza, pero ya no en mí mismo, sino la confianza en ese Dios que todo lo puede y que nos sostiene y que le importamos, y que tu dolor y tu problema es importante para Él, y que se quiere manifestar en ti, en tu proyección de vida, en tu ministerio, y que te quiere usar de una manera especial. Y es increíble la historia, porque mire, acompáñeme a seguir en el texto. Y después de que Jesús le dijo: yo iré y le sanaré, aquí viene algo supremamente extraordinario. Dice: respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y aquí viene la frase que le saca un wow a Jesús. Mire lo que dice: solamente di la palabra a mi criado y sanará. Usted puede entender eso. El Señor le dijo: voy a ir a su casa. Y él le dijo: no necesitas ir a mi casa. Mejor dicho, no necesito ir a arreglar la casa, porque tú tienes un poder tan grande que tú solamente lo dices y se hará. Y le sacan al Señor Jesucristo un wow. Aquí está la pregunta para usted. ¿Le ha sacado un wow al Señor? ¿Cómo dice wow en español? Wow. Y le saca ese wow al Señor. Pero el centurión, ya sabemos por qué era centurión, era brillante, y le dice por qué él podía hacer ese milagro. Le dice, escuche esto, le dice: versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad. También yo soy hombre bajo autoridad. ¿Qué está diciendo? Que Jesús tenía autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Autoridad, un concepto de autoridad. Y dice: y tú estás sobre autoridad. Quiere decir, no existía Wi-Fi en ese momento, no existía el Bluetooth. ¿Sabe qué es el Bluetooth? Se mandan archivos de un lado a otro sin estar conectados. Antes, cuando eso no existía, y cuando recién salió, uno dice: no, y estás conectado a internet, ¿y dónde está el cable? Bueno, el Señor Jesucristo ya hacía milagros a largo plazo, a largo espacio, a larga distancia. Él no necesitaba conectarse a nada para llegar a un momento. ¿Por qué? Porque su poder es omnipotente, pero también es
presente y empieza a mostrar en ese texto algunas características divinas del Padre en él, que lo podía hacer sin estar allí. Ahora, analice un poquito la historia de Marta y María, las hermanas de Lázaro. ¿Se recuerda que Lázaro murió? Y cuando Jesús llega, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Si ellas hubieran tenido un nivel tan profundo de fe como este centurión, no nos hubiera quedado ese capítulo de la Biblia escrito, sino que hubiera sido la historia diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos hubieran podido decir: dile que Lázaro se está muriendo y que lo sane desde allá. Quiere decir, no habían podido entender todavía la dimensión del Dios con que ellos comían, cenaban, se reían. Porque esa casa de Marta y María y Lázaro era una casa de mucha amistad para Jesús, pero no habían podido dimensionar todavía. No habían llegado a ese nivel de poder dimensionar quién era el amigo. Pero el centurión descubre quién era. Y wow, qué cosa tan impresionante. Y dice: yo estoy sobre autoridad y tú tienes autoridad. Te quiero recordar esta tarde que tu Dios tiene autoridad, que tu Jesús tiene autoridad, que su autoridad es más grande que cualquier ley de la naturaleza, que la ley de la fe lleva a que las leyes de la naturaleza se rindan a la ley de la fe. ¿Está entendiendo ese concepto? Es que cuando yo tengo fe, puede pasar un milagro, y el milagro pasa cuando las cosas no funcionan como yo creía que podían funcionar, sino cuando rompe las leyes de la naturaleza. Y ahí pasa algo extraordinario. Jesús después iba a caminar cerca a su pueblo. Y es interesante que en Mateo capítulo 13 dice: y Jesús no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de las personas. ¿Sabes por qué no puede pasar en nosotros un milagro? Porque somos a veces incrédulos. A veces o todo el tiempo. No creemos. Por si acaso vamos a la iglesia, porque por si acaso nos funciona. Pero al mismo tiempo, por si acaso hago algo más. ¿Y por qué está haciendo eso si ya fuiste a la iglesia y lo entregamos a Dios? Por si acaso. ¿Me comprende? Pero cuando yo me rindo a Él, le ruego a Él, me postro a Él, Él empieza a actuar y su autoridad está sobre todo. No te ganas la autoridad del Padre o el poder del Padre estando en la iglesia, sino reconociéndolo como tu Señor, como tu Rey, llenándote de su presencia. Y hay un tercer beneficio. Con los ojos de la fe descubro la voluntad de Dios para mí. Y la voluntad de Dios es lo que va a pasar en mí y alrededor de mí. Es como el Señor me va a usar. Y el Señor estaba usando al centurión de muchas maneras. Primero, para enseñarle a los discípulos quién era el Padre, quién era Jesús, quién era su maestro. Número 2, para enseñarle a todos los que vieron que Jesús era el Mesías. Número 3, para llenar una necesidad personal cercana de la familia del centurión. Número 4, para ser testigo ante su familia y ante los discípulos que si nosotros creemos con todo nuestro corazón pasa algo. Versículo 10 dice: y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Quiere decir, ni los discípulos que estaban con él, que ya lo habían hecho ver, que ya lo habían visto hacer milagros, tenían ese nivel de fe. Y el Señor dice: wow, qué clase de fe. Entonces versículo 13 dice: entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado aquella misma hora. Una fe maravillosa no es una fe que mueve a Dios,
Escuche esto, hay que tener mucho cuidado porque a veces decimos, yo necesito mover a Dios. Déjeme decirle algo, el Señor se está moviendo y todo el tiempo. Él no para. Digo, es que yo necesito mover a Dios con mi fe. No, yo necesito, cuando yo tengo fe, yo me empiezo a mover en el movimiento de Dios. Esto es más profundo de lo que pensamos. Porque a veces dicen, necesito mover a Dios. No, Él está moviéndose. Pero cuando yo le empiezo a creer, cuando yo suelto todo de estar pensando en mí mismo y me pongo en sus pies, empiezo a moverme al ritmo del Padre. Y cuando yo me muevo al ritmo del Padre, descubro las grandezas del Padre. Pero ¿qué necesito tener? Confianza. Cuando estaba bien jovencito, vine a pasar unos días con mi hermana. Y tenía un amigo ecuatoriano. Ese amigo ecuatoriano era tan linda persona, pero tenía un carrito tan viejo. Pero tenía carrito. Y siempre que íbamos a salir a alguna parte me decía, yo te recojo. Y a veces yo quería que los otros amigos me recogieran, pero él era el primero que se ofrecía. Y yo le decía, ok, pero había algo interesante en el carrito. Tenía una caja automática, pero la primera no le funcionaba, sino que arrancaba con la segunda. Y yo no sé si usted de pronto cuando llegó aquí a este país, de pronto vivió algún carrito como el de mi amigo el ecuatoriano. No sabíamos de qué color era el techo ni de qué color era el capot, pero el carrito andaba. Y nos montábamos ahí y era un poquito desesperante, frustrante y nos moríamos de la risa porque apenas cambiaba el semáforo a verde, él aceleraba el carro y el carro no arrancaba, sino que empezaba a agarrar ritmo y ritmo y ritmo y ritmo y después agarraba y ya uno iba bien, pero su arrancar era duro. Y recuerdo que una vez dijimos, vamos a las playas que están al otro lado en la Florida, y él viene y me dice, yo te recojo. Y yo, seguro. Y vamos a ir en eso. Y me decía, yo le tengo confianza a mi carrito. Empezamos a seguir planes de viajar y pasear. Y estábamos haciendo planes para ir a Atlanta. Y vámonos para Atlanta. Vamos en mi carrito. Y yo ahí sí ya le dije, no, en el nombre de Jesús vamos a rentar uno, pero deja ese aquí donde está. Nos vale más la grúa que el carrito. Pero, ¿por qué les cuento la historia? La confianza que tenía en su carrito era tan total. Tan total. ¿Te imaginas tener la confianza? Levantarte por la mañana, cada día, con una confianza tan plena de que el Señor es tu Salvador, de que el Señor es tu Rey, de que el Señor sabe lo que es bueno y malo para ti, de que el Señor te va a dar la fortaleza para enfrentar cualquier tentación, cualquier momento difícil en tu vida, que vas a poder estar convencido de que Él va a proveer para cada necesidad, que tu cuidado va a estar contigo y que te va a cubrir plenamente y vas a poder cumplir los propósitos de Dios. ¿Te imaginas cómo sería tu vida? Que pudieras tener esa fe. ¿Te imaginas que el Señor dijera, wow, ese es Miguel, ese es Mateo? Qué fe tan impresionante, la de Ramón, la de Pablo, la de José, la de María. Qué fe tan impresionante la de Cecilia. Wow. ¿Sabes para qué pueda pasar eso? Tengo que tener la actitud del centurión y tengo que postrarme ante su presencia. Primero voy donde Él y empiezo a conocerle más. Ahí está el grupo de vida. Conéctate a algo, porque ahí voy descubriendo quién es Él. Después entro a rogarle en oración, porque ya conozco qué pasa cuando lo conozco a Él. Y Él le rogaba. Después suelto el problema en sus manos. Y dice el texto que el centurión volteó y ya su problema no era así, era así. Y se fue. Y caminó confiado porque sabía
que el Señor estaba en control. Hay algo que tienes que mover. La Escritura dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿qué pasaba? Podrías mover montañas. ¿Hay alguna montaña obstaculizando tu caminar? Yo te quiero recordar el día de hoy que el Señor te quiere usar en su ministerio, que el Señor te quiere usar en su reino. No importa dónde estás, qué estás viviendo, no importa qué está pasando en tu cuerpo. Hay un Dios que es más grande que todo lo que nosotros vivimos y que se quiere manifestar de manera especial en ti. Pero no puedes jugar con Él, tienes que postrarte ante Él, y ahí empiezan a pasar los milagros. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.